Bien, mis hermanos, pues yo soy Mauricio Mogro, para los que no me conocen. Soy el pastor de aquí, de la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, fundador de la iglesia desde sus inicios. Y bueno, vamos a tocar hoy el tema de la gracia irresistible y la expiación limitada, que es los dos siguientes puntos que nos tocan después de haber visto lo que el pastor Osmar nos ha mostrado sobre la depravación y la elección incondicional. Así que nos preparamos para seguir en esta maratón espiritual de la palabra y la gracia del Señor. Vamos a orar. Amén. Inclinen su rostro. Amado Dios, Señor, perdónanos, porque aún en las cosas santas, nuestro pecado original las mancha. Aun cuando logremos que no lo hacemos, hacer todo lo que tenemos que hacer, ser como debemos ser, aún en ese momento tan solo podemos decir siervos inútiles son. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros. Tu Espíritu Santo que inspiró las Escrituras, sea ahora el que ilumine a cada uno de nosotros para entender tu palabra, entender estas doctrinas gloriosas, partes de tus perfecciones, Señor. Ayúdanos, asístenos con el poder de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, el Maestro por excelencia. Te lo pedimos no en nuestro nombre, sino en Cristo. Amén. Bien, ¿por qué es que tú, amado hermano, que estás aquí, creíste en Cristo cuando escuchaste el Evangelio? ¿Por qué es que tú sí creíste, pero tus amigos, tus familiares no lo hicieron? ¿Cuál es la razón de que tú sí creyeras? Imagínate que te lo pregunta Cristo mismo en el día del juicio. Carlitos, Juana, ¿tú por qué creíste en mí? ¿Qué le responderías al Señor en este caso? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Le dirías acaso algo como esto? Bueno, porque, Señor, tú sabes, fui más sabio, fui más inteligente, o fui más espiritual, incluso más humilde que todos estos orgullosos. Por eso creí en ti. ¿Le dirías algo como eso? Claro que no. Yo creo que no. Ninguno aquí se atrevería a decir eso, ¿verdad? Porque todos en un sentido entendemos y nos damos cuenta de que lo que diríamos es algo como esto: Señor, fue por tu gracia, Señor, que he creído. Si no hubiera sido por tu gracia, yo estaría igual que ellos, incrédulo. Así que no es por ti, es por su gracia que podrías decirle que creíste en Él. La gracia de Dios en nosotros. Nosotros sabemos esto. Sabemos que es la gracia la que fue determinante. Eso es la gracia irresistible, una gracia determinante a la hora de nuestra conversión. Es la determinación de Dios de salvar sin fracaso alguno en su hecho de salvar o en su intención de salvar. Pero algunos podrían preguntar: ¿pueden los hombres resistir la gracia de Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, la respuesta es sí y no. Algunos piensan que sí. Y esa es una verdad, pero es una verdad media, amados hermanos. Es una verdad inconclusa. Los hombres sí pueden oponerse a Dios, al Espíritu y a su gracia. Eso es lo que leemos, por ejemplo, venga conmigo a Hechos. Hechos capítulo 7. En el verso 51 leemos lo siguiente. El discurso de Esteban, ¿verdad? Casi hacia el final. Él dice a este grupo de judíos incrédulos lo siguiente. Hechos 7:51. Vosotros, que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Así que aquí hay un hecho: el incrédulo, el impío puede y le encanta resistirse al Espíritu Santo. Le encanta resistirse a la verdad. Tiene una actitud arrogante, tiene una actitud
contraria a lo que es la gracia de Dios, continuamente. Así que en este sentido, ¿no? Parece ser que hay una resistencia. Ahora, esta resistencia, amados hermanos, no contradice a la soberanía de Dios en ningún caso. Porque ¿acaso Dios no es soberano? Pues sí, Dios es soberano. Y esta resistencia no contradice la gracia soberana que opera en la gracia irresistible. La gracia puede ser resistida, pero la gracia irresistible no. ¿Cómo es eso? ¿A qué me refiero? Es que en las Escrituras se nos enseñan o vemos algo que es la gracia general, una gracia general, y luego vemos una gracia especial, una gracia específica, una gracia general. La gracia general es esa que dice que al final el llamado es para todos, muchos, ni siquiera todos, apto para que todos sean llamados, pero al fin y al cabo no todos terminan siendo llamados, y aún de los muchos llamados, ¿qué dice el resto de las Escrituras? Pocos son los escogidos. La gracia general opera en el hecho de que todos son llamados. Id y proclamar el Evangelio. ¿A quién? A todos, a todas las criaturas. Enseñadle que Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha venido, ha muerto, para que todo aquel que crea y se arrepienta de sus pecados sea salvo. Decidlo a todas las personas, en todo lugar. Pero ¿quiénes se van a convertir? ¿Quiénes van a creer? Van a creer aquellos en quien la gracia irresistible de Dios opere. Y eso, lo hemos visto hace un momento, será en los elegidos de Dios, los escogidos de Dios, en la elección incondicional. Entonces los hombres en un sentido sí pueden resistir esta gracia general, pero no pueden resistir la gracia irresistible, particular, específica. No pueden resistir la determinación del Dios Todopoderoso a salvar. Dios no toca la puerta de los corazones, como muchas veces hemos oído desde que somos adolescentes o jóvenes. Es aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Qué lindo para evangelizar. Pero resulta que ese texto es Cristo hablándole a una iglesia, no para evangelizar. Y en realidad habla de una intimidad mayor, de mayor pasión, de mayor madurez, de compromiso, no de conversión. Porque cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros nos salvamos, Dios no pregunta, no pide permiso. El rey no pide permiso. El rey simplemente hace, obra. El soberano no tiene que preguntarte, el soberano hace. Y hace algo que luego cuando tú te das cuenta dices, gloria a Dios que lo hiciste, porque yo no podía hacerlo. Gracias, Señor, por hacerlo. Por no preguntarme, porque si me preguntas yo te digo que no. Así que la gracia soberana, la gracia irresistible, esa no puede ser resistida. John Piper comenta lo siguiente, un pastor teólogo, dice, Dios es soberano y puede conquistar toda resistencia cuando Él quiera. Ahí está la diferencia. Cuando Él quiere, conquista tu resistencia. Y así es como lo hizo en nosotros. De ahí que las preguntas iniciales, ¿de qué le diríamos al Señor? Cuando Él nos pregunte por qué creímos, no es porque nosotros lo decidimos de alguna manera unilateral, aparte de Él, o bilateral, yo y Él. No. Sino porque Él hizo algo unilateral, pero de parte de Él nada más. Él hizo algo a favor de nosotros. ¿Qué hizo? Muchas cosas, como vamos a ver más adelante. Muchas cosas. Estábamos ciegos, estábamos muertos, estábamos esclavos. Y en todas esas circunstancias Él tenía que operar, hacer algo. Algo de nuestra ceguera, algo de nuestra esclavitud, algo en nuestra muerte. Y lo hace con quien quiere y cuando quiere de manera irresistible. Observa lo que dice Daniel, vente conmigo a Daniel, capítulo 4. El versículo 35. Daniel 4:35 dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Está hablando el rey Nabucodonosor. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, allá arriba, y entre los habitantes de la tierra, allá abajo. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Nadie le puede decir a Dios, ¿qué haces?
¿Qué has hecho con los ángeles? ¿Qué has hecho con los hombres? Él es soberano. Nabucodonosor tuvo que aprender esto por experiencia propia y dolorosa. Fue una lección de 7 años de locura, viviendo entre las bestias. Dicen los eruditos que eso fue lo que ocurrió. Y al fin, cuando Dios le devuelve su razón, él dice: ciertamente Dios hace lo que quiera con quien quiera, porque yo, Nabucodonosor, en el reino más grande, el imperio más poderoso, el rey más grande de todo el mundo, me ha sometido, me ha convencido y me ha convertido. Veremos a Nabucodonosor en el cielo, lo sabían, ¿verdad? Podremos hablar con él. Le podremos decir: Nabucodonosor, esa estatua de oro, muy narcisista, ¿no? Ya. Por tu culpa todos los demás hicieron lo mismo. Todos los presidentes hacen sus estatuas en todas partes. Lo tomaron de ejemplo. Nabucodonosor aprendió que Dios puede hacer lo que Él quiera. Y literalmente lo que Dios hizo con Nabucodonosor fue convencerlo, convertirlo y hacerlo suyo. No quiso hacerlo con Faraón, quiso hacerlo con Nabucodonosor. 2 grandes reyes en épocas diferentes. El Salmo 115 simplemente es un amén de David a la declaración de Nabucodonosor. El versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place, lo que Él quiere. Ese es nuestro Dios. Hace lo que Él quiera. Y eso es hermoso, hermanos. Eso es maravilloso. Tener un Dios santo, perfecto, bueno, bondadoso, compasivo, misericordioso, y que hace lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es lo que Él es: santo, misericordioso, bueno, compasivo, amoroso. Y eso es lo que Él practica, sus atributos. La gracia irresistible vence el pecado, vence la ceguera y vence la muerte espiritual del impío y lo convierte en una nueva criatura. El hombre muerto, como hemos visto, muertos en delitos y pecados, muertos porque en Adán todos murieron cuando él comió del fruto, porque Dios no miente y le dijo a Adán que si se comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué ocurriría? Morirás. ¿Es Dios un mentiroso? No. ¿Qué tuvo que ocurrir? Morir. ¿Murieron? Sí. Murieron espiritualmente en ese momento y murieron físicamente después. Se supone que no deberían haber muerto físicamente. La idea era que no murieran. El pecado introdujo esa muerte. Estas 2 muertes espirituales. Por lo tanto, la gracia irresistible tiene que vencer esa muerte, resucitando a un hombre muerto. Y lo tiene que hacer sin consultar, sin ayuda del muerto. ¿Cómo el muerto va a ayudar a Dios a volver a tener vida? Yo quiero que quede claro, que ninguno de ustedes se vaya pensando: eso de la gracia irresistible no me cuadra. Estamos muertos y es Dios el que hace la resurrección en nosotros. Es Dios el que nos dice, como a Lázaro: sal. ¿Acaso le consultó a Lázaro? No, le dio una orden y el muerto se levantó y salió. Y lo mismo hace el Señor con los hombres. Entonces, alguno puede seguir objetando y decir: si todo depende de Él, ¿todo depende de Él entonces, pastor? Sí, todo depende de Él. En cuanto a la gracia irresistible, depende de Él, no depende de ti. Esa es la respuesta, sí. Y continúan ahora haciendo una acusación o unas preguntas, y las vamos a leer en lugar de yo formularlas en Romanos 9. Venga, Romanos 9, versículo 14 al 18. He aquí la acusación contra Dios, que dice: a este tema de que Dios es soberano, Dios hace lo que Él quiere, depende de Él, entonces la persona objeta lo siguiente: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere
tiene misericordia y al que quiere endurece. Si no nos acaba o no estamos empezando a entender esto, tenemos que arrancar este pasaje de las Escrituras. Tendríamos que sacarlo de allí. Porque depende de la gracia de Dios ser nacido de nuevo, ser salvado. ¿Quiénes son salvados? Los escogidos, como hemos escuchado. Los elegidos son los que la gracia irresistible será operada en sus corazones. La gracia irresistible vence el pecado del hombre, que se resiste siempre contra Dios. Es el Espíritu quien hace esto. Lo hace soberanamente. Y cuando el hombre suele resistir y resiste continuamente esta gracia, es su responsabilidad, es su pecado, no es Dios. Es su pecado de él, es responsabilidad de él. La gracia irresistible, además de ser irresistible, es soberana, hermanos. Gracia soberana. Lo que significa que simplemente la da cuando quiere y a quien quiere. La misericordia, por definición, es algo soberano. La misericordia no puede ser obligatoria, sino no es misericordia. La misericordia es otorgar algo a alguien quien no merece que se reciba eso. La misericordia implica que tú perdones y que la deuda o la ofensa nadie te la paga, la asumes tú. Tú la asumes, te la quedas y no cobras. Y al otro lo absuelves. Ahora, ¿acaso se es obligatorio ser misericordioso? No. La justicia es obligatoria, lo justo, lo recto, lo que toca. Y lo que toca es que me devuelva, no que le perdone. Pero si soy misericordioso, entonces es gracia, es un regalo, es inmerecido. Todo depende de su gracia soberana. Dios vence la rebelión del pecador y su gracia irresistible lo traslada de las tinieblas a su luz admirable. Lo traslada de la muerte a la vida, de estar en un camino errado o entre campo a través al camino, de ser una oveja extraviada al rebaño del pastor. Eso es lo que sucede cuando la gracia irresistible y soberana de Dios llega a los elegidos. Él no puede resistirse, el hombre no se puede resistir a la gracia irresistible de Dios. Dios lo quiso, Dios lo planeó así y así lo va a hacer, así lo hace. El llamado que encontramos como ejemplo del apóstol Mateo, si algunos lo conocen, vamos a verlo en Mateo 9:9, ilustra bien lo irresistible de la gracia del Señor, la irresistibilidad de su gracia. Mateo capítulo 9, verso 9. Escucha bien, porque hasta es cómico, hasta parece cómico, y es real, tal cual es ahí. Dice: cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, trabajando. Era un funcionario público, ¿okay? Estaba en su oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Está bien, déjame que termine la jornada y así eso, te sigo. Espérate, Señor, que le pida permiso a mi jefe, a mi gerente, porque mañana no me van a dejar volver a entrar. Me van a preguntar por qué me fui sin permiso del trabajo. ¿Qué hizo Mateo? Sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Qué ilustración más grande de morir a ti mismo? ¿Quieres que te siga? ¿Que yo sea un talmidín, que es un discípulo tuyo? ¿Un testigo, un martus, como dijo en Hechos 1:8? ¿O claro? Me levanto. La gracia irresistible de Dios operó en su corazón, lo atrajo, lo sedujo, lo convenció, lo ganó, y él agarró, sin importarle el trabajo, renunció al trabajo, inmediatamente, no lo pensó, y le siguió. Esa es la gracia irresistible del Señor Jesucristo. Cuando el llamado de sígueme va a tu corazón, tú no te puedes resistir. No te puedes resistir a ese llamado irresistible.
Hemos leído antes y estaba un poco nervioso cuando el pastor Osmar mencionaba textos y textos, porque me estaba mencionando todos los textos que yo iba a mencionar. Vamos a Juan 6, yo lo voy a mencionar de nuevo porque la madre de la memorización es la repetición. Así que vamos a Juan 6 y vamos a leer el verso 44. 6:44 dice el Señor Jesús: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Nota eso. ¿Habías leído ese texto? Nadie puede venir a mí, dice Jesús. Y al mismo tiempo Él dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. Es lo que el arminianismo no logra entender, porque se enfoca en ese texto y dice: y si Cristo dice que vengas, es porque Él entiende que tú tienes la facultad de venir. No, Él entiende que tú tienes la obligación de venir, no la facultad. Te está diciendo lo que es tu deber, y es venir. Otra cosa es que tú puedas o no. ¿Acaso cuando tienes una deuda terrible en el banco y el banco entonces te sigue cobrando y tú no tienes dinero, porque el banco te cobra, significa que tienes dinero para pagar? No, es tu deber pagar, ir al banco y pagar. Cristo les dice a todos que vengan: venid a mí, todos, el que quiera. Pero ¿quiénes van a venir? Los que el Padre me ha dado. Esos van a venir, esos van a ir a Cristo. La palabra aquí, a menos que lo traiga, esa palabra traiga en griego significa succionar, arrastrar. Se utilizó la misma frase, la misma palabra cuando se habló del apóstol Pablo, que fue preso y llevado a Jerusalén ante el concilio. En un momento dado lo amarraron con cuerdas o con grilletes y lo arrastraron. Esa misma palabra se usa aquí. Es un a la fuerza, pero sin fuerza bruta en ese sentido. Es una seducción. Amados hermanos, ¿acaso no dice la palabra que el Espíritu Santo es el que convence? ¿Desde cuándo entonces nos olvidamos de que Él convence? Si no me convence, no me convence. Si me convence, me convence. Si estoy aquí, si alguien se convierte, es por la gracia irresistible de Dios operada en un escogido, el cual el Espíritu Santo lo convenció. Te convenció a ti para venir a Él. Vemos en el capítulo 10, verso 27, que Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen. Lo que significa que si el Señor Jesús está diciendo esto de antemano, es que yo voy, predico, o los míos predicarán en el futuro, y por ahí en el mundo hay ovejas mías regadas. Son ovejas enfermas, creen en la ideología de género, porque piensan que no son mis ovejas, pero son mis ovejas. Se creen cabritos, pero son ovejas. Entonces cuando escuchan mi voz se dan cuenta por fin de que no son cabritos, que son ovejas, que estaban predestinadas a ser ovejas desde antes de la fundación del mundo. Y entonces vamos o fuimos todos a Cristo. La historia de Lidia en el libro de los Hechos, en Hechos 16:14, Pablo estaba predicando a la orilla del río. Había mucha gente, muchas mujeres. Pero el texto dice que Dios le abrió el corazón a una sola persona, a Lidia. Y Lidia y toda su casa se convirtió. Qué hermoso ver al Señor dedicándole un pedazo de capítulo a la conversión de una mujer. ¿Amén? Las mujeres son coherederas del reino de Dios, importantes en el reino de Dios, iguales en dignidad a los hombres. Pero Dios tuvo que abrir el corazón de Lidia particularmente para que Lidia creyera. Y todos los demás, Dios no le abrió el corazón a todos los demás. No tenemos que abrirlo nosotros. Yo ahora le puedo decir: prepare su corazón, pero porque yo entiendo que ya usted tiene un nuevo corazón, un nuevo espíritu, el Espíritu de Dios, libre del pecado, nacido de nuevo. Ya usted voluntariamente sí puede hacerlo, pero antes de ser cristiano no. Los impíos no entienden las cosas espirituales, son locura para ellos. Dios, el Espíritu, tiene que hacerles ver que no es una locura. Los hombres nacen por la gracia irresistible de Dios. Si no, no hay nacimiento. Si la gracia irresistible de Dios no llega a una persona,
Nadie puede ser salvo. No nos salvamos ni nacemos de nuevo por la fe. No es la fe, creer, lo que nos hace nacer de nuevo. Otra vez, el pastor John Piper comenta lo siguiente: nosotros no producimos el nuevo nacimiento por nuestra fe. Dios produce nuestra fe por medio del nuevo nacimiento. Como el muerto va a creer, el muerto está muerto, pero cuando el muerto resucita y observa la gloria de Cristo por fin, lo ve, cree, confía, deposita su esperanza, deposita todo en Él. Esa es la gracia cuando opera, la gracia irresistible del Señor. Esto lo podemos ver también de una manera clara sobre el nuevo nacimiento sin la necesidad de fe, y quiero que vayamos allí. Es un texto muy conocido por todos ustedes. Juan capítulo 1, venga Juan capítulo 1. Algunos dicen que todas estas doctrinas de la gracia son calvinistas. De Calvino, se inventó Calvino. Agustín, que fue influenciado por las ideas de filósofos como Platón, ¿verdad? Pero no, son paulinas. Y además de Paulina, ¿qué hemos estado leyendo todo el rato junto con el pastor? Juan. Son joaninas también. Son de Cristo, son palabras de Cristo, que reprodujo un teólogo, el otro, y ahora nosotros. Y dentro de 100 años otros y otros. ¿Por qué? Porque está aquí. Estamos leyendo las Escrituras. Miren lo que dice entonces Juan 1, y el versículo 11 es el famoso. ¿Qué dice Juan 1:11? ¿Qué dice? A lo suyo vino y los suyos no. Bien, ahora sigamos leyendo, no nos quedemos ahí. Veamos lo que ocurre para nacer de nuevo. ¿Cómo opera el nuevo nacimiento? Está en el verso 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hasta aquí bien. Gente que no le recibió, su pueblo en general, y gente que le recibió. Ahora Juan nos va a explicar por qué le recibieron los que le recibieron. Es decir, a los que creen en su nombre, a los que creyeron. Amén, gloria a Dios. Ahora se nos va a decir en el 13 quiénes creyeron y por qué. ¿Quiénes y por qué? Versículo 13. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Amados hermanos, clarísimo. Llegaron a creer porque antes de creer tuvieron que nacer. Y nacieron, dice, no por sangre, dejando claro que no es un nacimiento físico. Y dice, y no de la voluntad de la carne, que no es por la voluntad del cuerpo. Y no es de la voluntad del hombre, no es algo que yo planeo tampoco mentalmente. Nada de estas tres cosas opera en el nuevo nacimiento. Nacieron soberanamente de Dios y luego creyeron, le recibieron. Y esos que nacieron lo hicieron por la gracia irresistible de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿para quién es dada esta gracia? ¿Ha quedado claro la gracia irresistible del Señor? Él opera en quien sea. Una persona sencilla, normal, lavando ropa como Lidia, y el rey Nabucodonosor. Cualquiera. Un pescador simple y el excelentísimo Teófilo, quien fue alguien que se convirtió, a quien Lucas le dedica su evangelio y su carta y su libro de Hechos. Ahora nos toca preguntarnos, ¿para quién es dada esta gracia irresistible? Ya se dio un avance cuando decimos para aquellos que fueron predestinados, elegidos. Quienes nacen de nuevo venciendo la rebelión de su pecado o venciéndoseles su rebelión. ¿Es esta gracia para todos? En otras palabras, sobre el tema de la redención y la expiación en la cruz, pregunta clave: ¿por quién murió Jesús? ¿Por quién murió Cristo? ¿Qué podemos decir a esa respuesta? Bueno, 4 opciones que vamos a ver rápidamente. Podríamos decir, en primer lugar, Cristo murió por el 100% de la humanidad, por lo cual se va a producir un universalismo. Al final de las eras, todo el mundo será salvo. Esa es una opción. ¿Las Escrituras dicen eso, enseñan eso?
No, ¿verdad? Todos sabemos que no, que ya hay gente condenada. El hombre rico de Lucas 16, Judas y mucha gente. Caín, están condenados y seguirán condenados para siempre. Por tanto, no hay un universalismo, el 100% no. La segunda sería por nadie. Cristo no murió por nadie, vino aquí a morir de vacaciones por gusto. Al final todos serán condenados. En lugar de salvación universal, condenación universal. Justicia, como escuchamos antes. Justicia. A cada quien que le toque lo que le toca, lo que le corresponde, por sus pecados. ¿Eso va a pasar? No, tampoco. Vemos en las Escrituras gente salva. Leemos en Apocalipsis una multitud incontable que no se puede contar. Valga la redundancia. Incontable que no se puede contar. Número 3. ¿Qué tal si murió por aquellos que quieran creer por su voluntad propia? Lo que significaría que no murió por nadie, sino que murió por todos, potencialmente, pero nadie específicamente. ¿No? Potencialmente para quien sea, específicamente por nadie. Esa sería una opción. Pero ya lo que hemos ido viendo un poco, y con lo que seguiremos viendo, terminando esta sesión, veremos que esto tampoco es lo que ocurre en las Escrituras. Tampoco es así. La última opción es la bíblica, la que creemos y la que estamos viendo, que es que Él, Jesús, murió solo y únicamente por sus escogidos. Solo por sus escogidos. Esto, aunque pueda doler a veces, molestar, porque aplaca el orgullo del hombre, es la realidad bíblica, amados hermanos. Últimamente, pensando en esto, se me vino un argumento muy sencillo que nunca había pensado yo en él y que nunca he oído, y es la siguiente: Dios, en la economía de sus actividades, es decir, cómo Él actúa, cómo hace lo que hace, nunca hace cosas que sean sobrables o sobrantes, como diciendo, sí hice esto aunque no hacía falta, ¿no? Lo hice gratis, ahí como una yapa innecesaria. Dios es omnipotente, pero Él no despilfarra su omnipotencia haciendo por hacer las cosas. Él hace lo que quiere hacer, ¿ok? Y lo que hace siempre está administrado de acuerdo a todos sus atributos: su sabiduría, su bondad, su justicia. Por tanto, ¿cómo puede Él, Cristo, que es Dios, morir? ¿Y por quién vas a morir, Cristo? Bueno, no sé, por todos, ahí ya que le haga al que quiera. Y si solamente lo toman 2, bueno, ni modo. O sea que moriste por todos, pero solo 2 se salvan. ¿Moriste en vano por los demás? Sí, es que yo no sabía. No sabía. No, Él lo sabe todo. Y Él no puede morir o hacer algo que luego no tiene sentido. Imagínense, morir por algo sin propósito. Es decir, que murió por todos, pero no todos se salvan. Sin propósito alguno. Él murió con propósito por sus escogidos. Antes de seguir, ya que esta doctrina es muy controversial, la doctrina, estamos viendo ya el cuarto punto, la expiación limitada, o como lo llama Spurgeon, la redención particular. La expiación no es para todo el mundo, sino para sus escogidos. La redención no es general, sino es particular. Veamos 3 objeciones en las Escrituras y que quizás tú puedes tener en tu mente también, ¿no? Y decir, pastor, pero aquí dice esto. Juan 1:29, por ejemplo. Seguimos en Juan aquí, versículo 29. Al día siguiente, dice Juan el Bautista sobre Jesús, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, pastor, del mundo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, al mundo amó. Vamos con estos 2 primeros. Aquí el mundo no significa todas las personas sin excepción, hermanos, sino todo tipo de personas sin excepción. Viaje al primer siglo y escucha a un judío, Jesús, decirle a otro judío, israelita, a un hebreo, ahora Dios no es solo Dios de Israel, es Dios de todos los gentiles. ¿A qué tiene más sentido? Porque los israelitas decían y pensaban, no, Dios Jehová es nuestro.
solo nuestro. Y ahora esto es radical cuando el Bautista y cuando Cristo mismo dice, no, soy para el mundo entero, no solo vuestro. Significando que no solamente para judíos o israelitas, sino para todas las naciones, para toda lengua, tribu, de cualquier lengua o tribu. No digo raza porque no existen las razas, solo hay una raza, la raza humana, con más melamina o con menos melamina, nada más. Hay lenguas, hay tribus. Y lo mismo podemos ver en Juan 3:16. Ahora tenemos otro, en primera de Juan, y este suele ser más complicado, pero es la misma respuesta. En primera de Juan capítulo 2, versículo 2, dice, Él mismo, hablando de Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. A ver, aquí hay una opción sencilla. Juan está diciendo que Cristo murió específicamente por el mundo entero como propiciación. ¿Universalismo? No es una opción válida, aunque parezca. No lo es, porque contradice textos claros que dicen lo opuesto. Por lo tanto, ¿qué significa? Significa lo mismo de mundo, lo mismo aquí, que vimos en mundo en Juan 3:16 y en 1:20. Que aquí mundo es no solamente nosotros, dice Juan. Juan no es un apóstol a los gentiles, Juan es un apóstol a los judíos, aunque por supuesto que pastoreó una iglesia gentil, creo que estuvo en Éfeso pastoreando. Sin embargo, su apostolado es judío. Entonces, él como apóstol judío dice, no solamente por nosotros los judíos, sino por los de todo el mundo, chinos, etíopes, argentinos, aunque nos cueste creerlo, bolivianos, mexicanos, americanos, irlandeses, del Congo, de África, de toda África entera, de cualquier parte. Ya no solo los nuestros, dice Juan, los judíos. Segunda de Corintios 5:19, rápidamente. Dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. De nuevo, aquí mundo no es cada persona del mundo, del planeta, sino todas las personas de todo tipo, de nación, pueblo o lengua. Esa es la respuesta a estas pequeñas objeciones. Ahora, hay otra objeción, pastor. Segunda de Pedro 3:9. Es así, no habla nada de mundo y ahí está claringo, dice el Canva. Vamos a segunda de Pedro 3:9. Que dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, la de venir, la de regresar. Según algunos entienden la tardanza, como Dante Hebel, por ejemplo. Por ejemplo, se habla de él aquí, burlón, apóstata. Sino que es paciente para con vosotros. Aquí la palabra es vosotros, no queriendo que nadie quede con vosotros y luego que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Vosotros, nadie, que todos. Ahí está, pastor. Dios quiere que todos se salven. Bueno, no voy a negar que hay un sentido moral de Dios, en el que Dios moralmente quiere que todos se salven. En el Antiguo Testamento dice que no se complace en que el impío se pierda. Dios no se complace en eso. Pero, vamos a leer Isaías, no voy a responder todavía, vamos a leer Isaías 46. Isaías 46, versículo 10 y 11. Hablando Isaías, o hablando el Señor a través del profeta, dice, vamos a leer desde la última parte, la parte C del versículo 9, donde dice, yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Así arranca. Ahora escuche esto, recordando lo que leímos en Pedro, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero, realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña.
y de la tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente lo haré. Haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Ahora sí, volvemos a Pedro. No hace falta que vuelva. ¿Cómo contestamos lo que Pedro está diciendo? Sin violar lo que dice Isaías. Que Dios hace todo lo que quiere. Se lo ha propuesto, lo hace. Si Dios quiere que todo el mundo, que es la objeción, ¿no?, proceda a arrepentimiento, y en Isaías dice que todo lo que Él quiere se hace, ¿por qué no se salva todo el mundo? Por tanto, el problema, aquí el error de interpretación no se encuentra en Isaías, que es bastante claro, bien claro. Lo que tenemos que examinar mejor es a Pedro. Y para eso podemos leer el primer capítulo de la primera carta y ver a quién se dirige. Y se dirige a las 12 tribus de la dispersión, que es una metáfora para hablar también de los escogidos dispersos en el mundo. Judíos y no judíos, de todo tipo, que están llamados a creer. Le dice, vosotros, pacientes con vosotros, no con el mundo. ¿Para qué? Procedáis a arrepentimiento. ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes? Todos vosotros. Son los que Dios está siendo paciente con los escogidos para que llegue el momento en que todos los escogidos procedan a arrepentimiento. Muchos textos, y lo estoy leyendo porque yo recuerdo que cuando yo conocí, entendí esto, fue por mucha Biblia. Mucha Biblia. Créame que yo escuché los sermones de Spurgeon, de Paul Washer, Miguel Núñez, MacArthur, los escuché 30 veces cada uno y no me convencía. No me convencían. Hasta que leí las escrituras, pero la leí buscando este tema, conscientemente, deliberadamente, y vi textos y textos y textos y textos y textos, y uno particular de Miguel Núñez con muchos textos también dijo, esto está aquí, esto es bíblico, esto es real, me guste o no me guste, esto es bíblico, aquí está, esto es del Señor. Y en Juan 6, 39 vamos a leer nuevamente otro texto que dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, elegidos, como hemos visto, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Así que aquí todo, no es todo el mundo, es todo lo que Dios le ha dado a su Hijo. En Juan 17, 2 también se habla de esto. Y aquí la palabra todos, entre Juan 6, 39 y el 17, 2, lo puede leer usted luego o ahora si quiere mientras yo lo explico. Esta palabra todos finalmente significa un grupo de personas que el Padre le ha dado al Hijo. Y no todas las personas del mundo. La palabra todo en el Nuevo Testamento muy frecuentemente, de manera clara, no tan ambigua como los que hemos visto. Los textos que vimos de mundo o todos son más ambiguos, pero los hemos aclarado. Pero hay otros textos muy claros en donde todos o mundo es una hipérbole, son exageraciones. Se ven claramente. Por ejemplo, venga conmigo a Juan, al capítulo 12, versículo 32. 12:32 dice: y yo, dice Cristo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Una declaración. Cristo atraerá a todos a sí mismo. Los atrajo a todos en su generación. Ya no pensemos ni en la nuestra, ni en el siglo XVIII, XVII. En la suya, ¿los atrajo a todos? No. Pero Él dice que cuando sea levantado, los atraeré a todos. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Todo tipo de personas. De todas las regiones de Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Niños, grandes, pequeños, amarillos, negros, blancos, pobres, ricos, enfermos, sanos, de todo tipo de personas. Marcos 1:5 y Lucas 21:17 son otros ejemplos en donde todos simplemente significan un grupo de personas. Un grupo de personas y no todo el mundo, simplemente porque la evidencia lo demuestra. No fueron todos. Por tanto, ¿por quién murió Cristo? La respuesta es que Él murió solo por sus ovejas escogidas, elegidas desde antes de la fundación del mundo. Por esas murió Él.
específicamente, amorosamente, voluntariamente dijo: yo pongo mi vida por los cabritos, no, por las ovejas, mis ovejas. Y si tú estás aquí, eres una de sus ovejas. Todos somos una de sus ovejas. Si has creído en Cristo, si no, eres un cabrito. ¿Quién sabe si destinado a oveja? No sé. Pero si no has creído en Cristo, estás en tus pecados, no arrepentido, en tus delitos, pecando deliberadamente, estás perdido. Aún no se puede decir que seas oveja. Cristo murió solo por sus escogidos y nos vamos acercando hacia el final. Algunos creen en una lucha de poderes cósmicas entre el bien y el mal. ¿Conocen el yin y el yang? Que es un signo de las religiones zen, japonesas o orientales. Es ese redondito, ¿no? Con una mancha negra de un lado, otra blanca, con un puntito blanco en la mancha negra y un puntito negro en la mancha blanca. Su simbolismo religioso, por eso es religioso, aunque se vea bonito y anden en los tatuajes por ahí, en la gente. El simbolismo es que hay una guerra cósmica entre el bien y el mal, de igualdad de poderes, y que ese equilibrio es bueno y necesario para que todo fluya, ¿verdad? Para que todo fluya bien y adecuadamente. Eso es falso, hermanos. Falso de toda falsedad, mentira. No existe una lucha de igual entre el bien y el mal. Nosotros no podemos decir blanco y negro, frío y calor, Satanás y Dios. No son categorías iguales y similares. Satanás y Dios no están en igualdad, peleando y luchando en mismas condiciones, con el mismo poder, con las mismas facultades o atributos. Satanás es una criatura. No es ningún ser, ser divino, ni es Dios, ni algún otro Dios fuera de Dios. Es una criatura como tú, como yo, como cualquier otro ángel, un querubín, un serafín, un arcángel, como una hormiga. Así es Satanás. Y no pueden decir, no, pero es que era el ser más hermoso, el más poderoso, el más sublime de la creación. No importa, criatura. Dios en la santidad es trascendente. La trascendencia, santo, significa separado, cortado. ¿Cortado de qué? Cortado del universo. Este es el universo. No estoy diciendo mundo, universo. Este es el universo. Bien, Génesis 1:1. En el principio creó Dios el universo. ¿Dónde estaba Dios antes? ¿Dónde? En la dimensión de Dios, lo llamo yo. En su dimensión. Bien, la trascendencia de Dios significa que Él está aquí y nadie más está en esta categoría. Y aquí está incluido Lucifer porque es un ser creado. Aquí está Satanás, un ser creado, diminuto delante de Dios, que no es nada delante de Dios. Y Él está aquí, donde siempre estuvo antes, trascendente, otro ser, glorioso, majestuoso. No hay comparación, no hay una lucha entre el bien y el mal. Y ahora van a entender por qué estoy tocando este tema. Miren lo que no ocurre, lo que no pasa. Filosóficamente hablando, debe ser por elección, debe ser por una expiación limitada. Filosóficamente hablando debe ser así. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, miren, Jesús no está en una guerra entonces de igual a igual con Satanás. Jesús, al fin de los tiempos, por ejemplo, no va a perder una guerra. Podríamos llamarla una guerra de influencia por ver quién se lleva más almas, Lucifer al infierno, Jesús al cielo. Eso no va a pasar, no puede pasar. La expiación limitada es clave para entender esto. Que no hay una lucha de igual, ni va a haber una pérdida de parte de Cristo ante Satanás en esta hipotética lucha, porque no existe dicha lucha. Son muchos más los que se van a perder. Esa es una clara evidencia en las Escrituras, ¿verdad? Y son pocos comparados con los que se van a perder, con esos los que se van a salvar. Podríamos decir, alguien osaría a decir que el diablo le venció una partida de influencia a Jesús. Ya que si hay libre albedrío,
Si todo depende del hombre, al final todo depende del hombre y de qué tan influyente es el factor secundario que me quiere convencer o atraer. Y en este caso, si son más los que terminan en el infierno y todo fue por su propia voluntad, podríamos decir entonces fue más influyente, tentador, seductor Satanás que Cristo. Y eso no va a poder ser. Nunca va a ser así. No, porque en realidad se salvan todos los que Dios planeó que se salven, y se pierden todos aquellos que Dios pasa por alto en su justicia y se condenan en sus pecados. Entendamos entonces lo siguiente, haciendo un resumen de este punto, de esta idea filosófica. Al final del mundo, en el día del juicio, cuando todo sea dicho y hecho, no se dirá que Jesús intentó convencer y salvar a más. Ay, pero pobrecito, no pudo. Es que mi intención era salvar a más, pero me alcanzó para lo que me alcanzó. Aquel Roberto, difícil, no lo pude convencer. No pude. No se dirá que Satanás tuvo más poder e influencia y por lo tanto lo bloqueó a Cristo en su intento de salvar. Y entonces Satanás dirá, ¡ah, te bloqueé! Eso no va a pasar. Jamás. Porque simplemente Cristo va a salvar a todos los que Él eligió antes de la fundación del mundo, y se perderán todos los que Él decidió que se pierdan. Nada más. Nadie va a jactarse de cuántos fueron a un lugar o cuántos fueron al otro, salvo Cristo mismo. Así que antes de pensar de esta manera, nosotros creemos en una gracia irresistible que es depositada o enfocada en aquellos que son elegidos incondicionalmente por la voluntad de Dios, misteriosa de Él, y no por el hombre, no por nosotros. Tú no eres muy buen mozo, buena moza, tan inteligente, tan poderoso, tan sabia. No eres nada de eso que Dios dijo, es que sin Claudia yo no puedo hacer nada. No, la necesito, porque si no, ¿qué sería de mi iglesia sin ella? ¿Qué serías del hermano Albertito? Ojalá y no se muera porque se me frega todo el ministerio en el mundo. ¿No? R.C. Sproul, un gran hombre de Dios, lo fue porque era un hombre pequeño en manos de un gran Dios. ¿Cuánta influencia, cuánto bien hizo? Lo hizo porque Dios así lo quiso y ahora ha muerto. ¿Ha pasado algo? El evangelio sigue, continúa. Una vez dijeron o le preguntaron a Steve Lawson sobre hombres indispensables, y Steve Lawson le dijo, allá en el cementerio está lleno de hombres indispensables. Porque no hay hombres indispensables, ni mujeres indispensables. No hay algo que Dios necesite de ti y que por eso fue que te salvó. Fue por gracia, por pura elección y gracia irresistible. Antes bien, entonces nosotros creemos lo que dice la Escritura, de que el de hombre depravado y muerto es escogido por gracia, y la gracia irresistible es aplicada a él porque solamente Cristo murió por él y todos sus escogidos. Eso es lo que creemos. Y concluyamos, todos juntos, con una cita de nuestro querido pastor Spurgeon, en donde se afirma toda esta verdad que hemos visto hasta ahora. Y cito a Spurgeon: afirmamos todos como cristianos, afirmamos que Cristo murió, de modo que infaliblemente aseguró la salvación de una multitud incontable, quienes a través de la muerte de Cristo no solo tienen la capacidad de ser salvos, sino que realmente son salvos. Tienen que ser salvos y no pueden más que ser salvos. ¿Por qué? Porque la gracia soberana de Dios lo decidió así. Amén. Eres salvo y creemos en la gracia soberana de nuestro Dios porque así Él lo ha decidido. Gózate de estar aquí, sí, aquí y en tu iglesia local, de ser un cristiano, de tener a Cristo en tu vida. Dale gloria, dale alabanzas, dale gratitud eterna al que te escogió, al que murió por ti, te salvó a ti por gracia, a Cristo el Señor. Amén. Oremos.
Amado Dios, oh Padre, gracias. Padre, ayúdanos a que tu gracia no solo opere intelectualmente para entender, sino una vez entendida, nos santifique, nos transforme, nos avive, Señor. Oh amado Dios, glorifícate en nosotros. Y ayúdanos a dar gloria a la gloria de tu gracia, que es Cristo Jesús, en quien vivimos y existimos y nos movemos. A Él sea la gloria y en su nombre oramos. Amén.